Yo. Venga, empezamos entonces. Tenemos ahora mismo 238 asistentes más los 4 o 5 panelistas que nos van a acompañar, ¿de acuerdo? Tenemos gente que viene del mundo de las escuelas oficiales de idiomas, de centros de educación permanente de personas adultas, de la universidad y ONGs y también de entidades que trabajan en el fomento de la lengua, ¿de acuerdo? En contextos un poco más informales. Alfons desde Barcelona nos hará una presentación pues, sobre cómo cantar e insertar la canción para el aprendizaje. Laura y Carolina, que si no me equivoco están en Pamplona, nos hablarán del reto del aula híbrida, que también podemos entender que es aula combinada, semipresencialidad, etcétera. Martin nos hablará del programa Digim Plus para la educación en línea y finalmente Janara nos enseñará pues, cómo introducir el juego en el aprendizaje de las personas adultas, ¿no? Apenas ha dado tiempo de conectarse y comenzar la sala. Como tenemos 4 presentaciones y poco es lo que yo os tengo que decir, voy a ceder la palabra en primer lugar a Alfons. Alfons, adelante, es tu momento. Necesitarás activar el sonido, Alfons. Es que lo tenía activado. ¿Lo entendéis? ¿Oís ahora? Perfectamente. ¿Sí? Sí, Pues bueno. ¿Y me veis y todo? te vemos también. Pues vale, voy a empezar. Mirad, lo que voy a explicar es la música, cómo la pretendemos utilizar en un método de alfabetización para personas inmigradas que lo llamamos Oralfa 2. Antes del Oralfa 2 ha existido el Oralfa 1. El Oralfa 1, en principio partíamos de un principio que era las personas inmigradas que vienen a alfabetizarse necesitan en su vida cotidiana, primero, poder comunicarse oralmente, segundo, poder leer y tercero, y por este orden, poder escribir. Los métodos de alfabetización que hemos usado hasta el momento eran con personas que conocían nuestra lengua. En los años 80, 70, 80, 90, personas que conocían nuestra lengua. Por tanto, el primer paso, el poderse comunicar oralmente, no tenía ningún problema. Y por eso comenzábamos rápidamente por el segundo, que es aprender a leer y a escribir. Las bases del método, que ya llamamos por eso que intentamos que la gente pueda hablar, escribir y leer con el método, las bases del método serían, primero, que el aprendizaje de la alfabetización sea útil para la vida cotidiana. Por esto el método se organiza a partir de situaciones significativas como el mercado, la escuela, ir de compras, la salud, el trabajo. Unidades significativas que pueden ser intercambiables en función de las personas que están asistiendo a nuestras clases. En segundo lugar, el método escoge las palabras clave de esta situación comunicativa, de esta situación significativa. Intentamos que sean menos de 10. Son las palabras que de alguna manera, después de cada unidad, tendría que poder leer y escribir. En tercer lugar, hay numerosos ejercicios en el que el alumnado puede autónomamente trabajar esas palabras. Y por último, trabajamos también las sílabas, dictados. Hay que recordar que todo este método se hace en una interacción con el lenguaje oral, con el aprendizaje del lenguaje oral. De manera que leer, escribir y comunicarse oralmente intentamos que sea una sola cosa en este método. Como instrumento mnemotécnico usamos la imagen, como hacíamos con Freire en las palabras generadoras, alguna habilidad más,
como recortar y pegar, en algún momento el dibujo sencillo, y queríamos en este primer método añadir que las palabras claves pudieran ser cantadas, pero no tuvimos financiación. Creemos que cantar en un método significa un estudio de producción que lo haga digno y por tanto esto no lo pudimos hacer. Una vez recorrida esta ruta, que es la ruta fonológica, lo que llamamos la alfabetización pura, en que la unidad de procesamiento y de trabajo es la letra, es el fonema, en que la persona debe acabar sabiendo descifrar símbolos escritos, la letra y escribir el fonema, pero no tiene todavía velocidad lectora y por tanto no puede comprender una lectura corta. Una vez hecho esto, había que continuar con la ruta léxica, habíamos acabado la ruta fonológica, la letra como unidad, y pasábamos a la ruta léxica, en que la unidad de procesamiento ya no es la letra, sino es la palabra. Esto conduce a una mayor velocidad lectora y, por tanto, permite una comprensión. Este método es el Oralfa 2, la segunda parte del Oralfa 1, es el que os presentamos y también está dividido en 19 unidades significativas. Continúa la mejora de la alfabetización y en este método sí hemos logrado financiación para incluir la música. Cada unidad se resume en una quinteta cantada. Todos cantamos en casa. Muchos cantan en la ducha. ¿Por qué no cantamos en la educación? Muchas veces relacionamos hechos importantes de nuestra vida con una canción, con una música. El canto conjunto provoca empatía y buena relación entre las personas. Es un poderoso elemento mnemotécnico. Contesto a una pregunta, ¿por qué no cantamos? Porque yo creo fundamentalmente que en la educación que hemos recibido la mayoría de nosotros, los que somos más antiguos todavía más, nos hablaba mucho de la necesidad de que hubiera prácticas activas en el aula, pero nunca vimos en las aulas cómo se hacía, cómo se practicaban activamente los aprendizajes que habíamos recibido. Y por eso nos cuesta tanto en nuestras aulas pasar del aprendizaje puramente hablado, sin actividades. Entre otras cosas, el canto. El canto no lo hemos practicado nunca. Yo recuerdo muy poco en el instituto, bueno, en mi época nada, en la universidad tampoco. Y por tanto, no nos atrevemos a cantar. Pero la experiencia que tenemos es que es muy importante el canto y que la gente lo acoge muy bien. Bien, finalmente la quinteta permite hacer preguntas de comprensión lectora. En este nivel las preguntas son literales, algunas inferenciales pero prácticamente literales y algunas que no tienen respuesta para que las personas se vayan acostumbrando a que a veces a una pregunta no podemos responder porque no tenemos todos los datos de la pregunta. Y ahora si puedo os pasaré el quinteto correspondiente y si no puedo pues os lo leo. Me levanto, la unidad es la unidad de lunes a viernes y es una unidad en la que trabajamos días de la semana, reloj, acciones habituales y de ocio. La quinteta que usamos y que ya está cantada en bruto todavía y que la podréis oír porque está en YouTube, la quinteta dice: me levanto a las 7, mañana y tarde trabajo, pero sábado y domingo camino, leo, escribo,
salgo, veo la tele y descanso. Y ya entendéis que con esta quinteta, una vez cantada, una vez la cantamos todos, es muy fácil provocar un dictado de una parte o de toda, hacer algún ejercicio con alguna palabra vacía, escuchan y tener que llenar aquella palabra, y evidentemente hacer trabajar elementos de comprensión oral. Bien, en principio, nada más. Muchísimas gracias, Alfons, por haberte ceñido tan estrictamente al tiempo, por habernos hablado de este método que os funciona. Y me imagino que todos y todas seréis conscientes de que en estas semipresentaciones de 10-12 minutos es poquito lo que se puede decir y que en la sección de chat tenéis pues la posibilidad de acceder a enlaces, intercambiar información, etcétera. Voy a ceder la palabra a Carol y a Laura ahora, que nos hablarán del aula híbrida desde Pamplona, desde su Escuela Oficial de Idiomas. Vuestra es la palabra. Hola, buenos días. Ander, me encanta verte y Alfons, me ha encantado la propuesta. ¿Por qué no cantamos y por qué no jugamos, verdad? Bueno, nosotras hoy vamos a pasar a presentar. Comparto. ¿Se ve? Sí. Sí. Vale. Vamos a presentar el aula híbrida. Muy brevemente vamos a hablar de 4 actividades relevantes. Nos parecía interesante, antes de empezar a hablar de las aulas híbridas, describir qué es y qué estamos haciendo, ¿no? Pues bueno, básicamente se trata de que parte del alumnado está en el aula y la otra parte del alumnado está en casa. Entonces, muchas universidades han implementado esto, vienen implementándolo hace un tiempo, lo que pasa es que son clases magistrales, entonces el alumno en realidad es oyente, no es participante. Para un aula de idiomas de adultos esto no nos valía, entonces necesitábamos un componente de interacción. Y eso es lo que hemos estado intentando hacer en la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona en los últimos meses. Tenemos al 50% del alumnado en clase y al otro 50% en casa. La cuestión es que todos tienen que hacer lo mismo a la vez. Ese es el enfoque que le hemos dado nosotras. Sí que hay enfoques más semipresenciales o más asíncronos, pero nosotras hoy venimos a hablar del enfoque más sincrónico. Bien, uno de los principales problemas que genera el aula híbrida es que los vínculos afectivos no se generan con normalidad. Esto lo hemos mencionado casi todos, las emociones son muy, muy importantes en el aprendizaje y bueno, para que nuestros alumnos se conozcan necesitamos intervenir. Entonces, la primera actividad que propongo aquí, la veis aquí, on the same page, WordPress, y son 10 cosas en una foto. Lo que hemos hecho, este es mi ejemplo, es poner 10 cositas que nos definen y explicarlas. Primero en grupos pequeños y luego en grupos más amplios, o el grupo completo. Esta es una actividad que he hecho a principio de curso y que ha funcionado muy bien, porque es que no se ven, no se tocan, no se emocionan, no tienen interacción. Y la segunda es un Calendar Challenge, que es muy sencillito. Cada día o una vez a la semana, una vez cada 15 días, se les propone una pregunta que es personal, pero es muy sencilla. Pues una lista de tus películas favoritas, cuelga un dibujo, entonces ellos lo van colgando en un Padlet al que tienen acceso. Tenéis acceso, bueno, esto estará colgado luego, tenéis acceso a la actividad completa. Esta actividad apela directamente a lo cotillas que somos. Y la gente se mete a indagar a ver qué están colgando, qué no están colgando. Y bueno, pues funciona bien para que lleguen a conocerse un poquito, cuando de otra manera sería muchísimo más difícil. Entonces,
son actividades que no están muy centradas en el contenido, pero que tienen una función que para mí es muy importante, que es generar vínculos. Y ya si entramos en ejercicios más centrados en el contenido y en la expresión, yo empiezo con la expresión oral. Tenemos aquí un ejercicio de expresión oral. Como se trata de que tengan el mismo contenido en distinto soporte, lo que el profesor va a necesitar es, en primer lugar, una buena plataforma online, dominar las TICs, que no sean demasiadas porque no es cuestión de abrumar al alumnado, pero que las que use las domine bien. Un montón de paciencia, porque fallan cosas, luego uno no se puede conectar, luego otro no puede abrir, hay que tener muchísima paciencia. Y luego hay que tener muy presente que en este tipo de modelo el alumno se tiene que autorregular, porque hay dos cosas que va a tener que hacer cuando antes las hacía el profesor. Una es el reparto de lo que normalmente damos en clase en papel y en segundo lugar el ritmo. El ritmo de la actividad la marca el alumno. Para ello le tenemos que decir claramente cuando comienza la actividad de cuánto tiempo dispone. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos una actividad en la que hablábamos de arte, entonces, bueno, os voy a enseñar una primera. Cada alumno tenía tres descripciones de una obra de arte, la tenía que leer y la tenía que contar. Entonces, claro, la mecánica está clara, mismo contenido, el soporte es diferente, los alumnos que están en el aula tenían este PDF impreso y los alumnos que están en casa tienen acceso a una carpeta del Drive en la que aparecen todas las tarjetitas y ahí entra la autorregulación. Tienen que hacer, aunque yo monte los grupos por la videoconferencia, ellos se tienen que hacer el reparto de las tarjetas y tienen que medir el tiempo en el que van a estar haciendo la actividad para poder hablar todos. ¿De acuerdo? Con respecto a este tipo de actividades, la dinámica, algo que es fundamental es que la profesora se sienta cómoda con lo que está haciendo, porque es muy complicado, es un circo de dos pistas y es complicado. Si no te sientes segura con la actividad que estás planteando, puedes tener problemas. Y bueno, pues una posibilidad de continuación de la actividad es que ellos grabaran un Flipgrid haciendo las reseñas de una obra de una obra de arte de su elección. Y paso la palabra a mi compañera, que va a seguir con otras dos actividades. Muy bien, muchas gracias, Carol. Bueno, pues yo os voy a hablar un poquito de cómo explotar la expresión escrita o utilizar, nos salen unas cosas un poco extrañas en la pantalla, ahora ya, bien, utilizar una herramienta muy sencilla que además está integrada dentro de nuestra cuenta institucional en la escuela, el paquete de Google que es Jamboard. La pizarra ocupa un papel fundamental en la enseñanza, todos lo sabemos. Lo que pasa que cuando tenemos dos grupos, uno en casa y otro en el aula, pues tenemos que utilizar una herramienta que una las participaciones o las producciones escritas en esa pizarra en una única herramienta. En este caso, la pizarra digital Jamboard nos lo permite porque si bien es cierto que ese es un enlace que nosotros podemos crear en la propia como veis aquí, que en la propia, o sea, podemos crear una propia pizarra y si veis en la parte de arriba, a ver si nos lo puede mostrar Carol, en este caso es una diapositiva realmente, es una diapositiva en la que ellos tienen en la parte de la izquierda, veis opciones para escribir, para añadir notas adhesivas. Esta es la versión en la versión web, pero también tiene la versión de aplicación. Y esto es lo interesante porque ellos pueden colaborar a la vez, si bien unos lo hacen a través de un enlace de una URL
bueno, está colgada en una plataforma, o es muy útil utilizar también esa URL, compartirla en el momento en el chat, en el sistema de videoconferencia que estamos teniendo en ese momento. Y si veis, hay varias páginas, se llaman marcos. Esto es muy interesante porque el profesor puede estar viendo si los alumnos están organizados en grupos de trabajo online, lo que bueno, solemos llamar en inglés breakout rooms. El profesor tiene acceso no a lo que están haciendo los alumnos todos a la vez en cada grupo, pero sí al documento. También lo pueden hacer, tienen acceso a los alumnos que están en la clase, porque pueden utilizar de una manera bastante sencilla la misma herramienta en su móvil, porque el móvil va a ser un gran aliado de la enseñanza híbrida. Tenemos que optimizar el uso que el móvil nos proporciona. Entonces, aquí, como veis, puedo trabajar con imágenes, puedo adjuntar imágenes y también capturas de pantalla. En este caso, era un ejercicio de mediación y los alumnos lo que tenían que hacer era pues, interpretar esa infografía y utilizar la gramática, que en este caso era para dar consejo, y además contextualizarlo. Por eso hay una frase que es una captura de pantalla, en cada una diferente, y empezaban su producción con esa frase. Y así veis que son todos diferentes y han intervenido, bueno, pues muy poquito, pero esa era la idea. Un poco de tormenta de ideas. Como veis, no es producción escrita en sí, pero sí que ayuda a la producción escrita. Hay muchas posibilidades, hay mucho tipo de plantillas. Es bueno, por ejemplo, para organizar debates a favor o en contra, dividir un poco pues, lo que es la pizarra, ¿no?, en dos secciones, unos argumentos, una moción, para trabajar el spelling, o sea, la ortografía, mejor dicho. Las oportunidades, las posibilidades, pues son tantas como uno imagine. Una cosa muy importante del Jamboard es que te permite, bueno, aparte de compartir lógicamente en modo edición, después tú lo puedes guardar y los alumnos lo pueden tener en su carpeta y el profesor también lo puede retomar en cualquier momento. Entonces, para mí es una de las heroínas de la enseñanza híbrida. Si volvemos un poquito a la presentación. Pues gracias, Carol. Bien, bueno, simplemente me he olvidado de comentar en la anterior, bueno, como actividad de seguimiento, que esto que podemos hacer con esa herramienta, el Jamboard, también lo podríamos hacer con las diapositivas de Google, ¿no?, las Google Slides. Pero para mí, más actividades síncronas, porque, bueno, permiten, digamos, también hacer una historia o remitirnos a lo que han previamente producido los alumnos. Y esto es más como para una tormenta de ideas, pero también muy interesante. Y bueno, un poquito el tema de la comprensión auditiva. Bueno, la casuística del audio en el aula híbrida es un tema peliagudo. ¿Por qué? Porque en ocasiones, bueno, pues queremos que nuestros alumnos realicen una tarea de comprensión de textos orales que luego, bueno, va encaminada posiblemente a otra tarea pues de otra característica, ¿no? Pero tenemos problemas con de dónde sale el sonido, a dónde llega el sonido y si llega, cuándo llega y en qué condiciones, ¿no? Entonces, esto es una solución que yo he encontrado dentro de esta experiencia de 6 meses con el aula híbrida, y es utilizar para el aula presencial un código QR. Los códigos QR son códigos Quick Response en inglés, ¿no?, que te redireccionan rápidamente a una página web o a un documento. Simplemente ese documento tiene que estar previamente organizado como un hipervínculo, ¿no?, con un hipervínculo. Por ejemplo, un documento que tú subas a tu carpeta de Google Drive o de Dropbox. Esto para los alumnos que están en casa y vais a decir, perdón, en clase vais a decir, esto no es muy complicado. Bueno, no lo es, y optimiza mucho los tiempos siempre y cuando el alumno tenga a mano pues sus auriculares, ¿no? Entonces, en clase lo que hacen es escanear el texto. Lógicamente se les marca los tiempos, escuchan el audio o el vídeo o el documento auditivo en cuestión con sus cascos, y en casa los mismos alumnos tienen acceso a una URL, o también se le puede pasar a través del chat en la videoconferencia, y se organiza su tiempo dentro de un margen para hacer la tarea de comprensión auditiva.
Después, como bien decía Carol, la autorregulación es muy importante y aquí también estamos autorregulándonos un poco los tiempos. Pero todas las tareas pues queremos, lógicamente, valorarlas, evaluarlas. A este respecto, pues la herramienta Socrative, para mí fue uno de los grandes descubrimientos. Es una herramienta que es, bueno, el profesor sí que es cierto que tiene que hacerse una cuenta, pero es muy sencilla y accesible de utilizar para el alumno, que simplemente escribiendo el nombre de la sala le dirige al cuestionario que en el momento en cuestión el profesor ha lanzado, ¿no? Porque el profesor tiene que crear un cuestionario y lanzarlo. Bueno, Socrative, en resumidas cuentas, es una herramienta para la evaluación. Es un cuestionario, pero es un cuestionario gamificado y da la opción también de añadir comentarios que luego nos pueden servir para hacer una extensión de la comprensión. Os animo, si no lo conocéis, a que lo probéis y, como digo, es muy sencillo para el alumno porque si bien hay dos opciones, una, hacerlo de manera a su propio ritmo, hacer esa valoración a su propio, pues, con sus propios tiempos, también nos ofrece la posibilidad de hacer un desafío, que también se puede hacer con otras herramientas es como una especie de concurso, competición, ¿no? Como Kahoot o Quizzes, enfrentando el aula presencial con el aula no presencial, bueno, más bien los alumnos en el aula y los alumnos en casa. El follow-up de esta actividad, pues actividades asíncronas que nos facilitan herramientas como Edpuzzle o, por qué no, pues darle una opción a Google Forms, a los formularios de Google y extender esa comprensión auditiva a otros niveles y llevarlos, por ejemplo, a la producción escrita. Vais a ver ahí una pequeña foto de, bueno, la saqué el otro día en mi clase, que son unas naves espaciales, nada, va muy rapidito, y ahí veis la carrera digamos, de las intervenciones de los alumnos, que estaban divididos en 3 grupos respondiendo precisamente ese texto, o sea, la tarea que está asignada a ese texto que os presento. Y ahora, pues un poquito las luces y sombras, nos enfrentamos a nuevos paradigmas, nuevos ecosistemas. No sabemos qué rumbo va a tomar la educación, la enseñanza de idiomas. Son tiempos complicados, ¿no? Como luces, nosotros hemos visto que las aulas híbridas sobre todo, demuestran flexibilidad, inclusión y accesibilidad, y también adaptación e innovación. Y esto aparentemente es algo muy positivo, pero tiene sombras, y las sombras, sobre todo, tenemos que ver qué coste tiene, desde cuestiones técnicas, qué infraestructura necesitan los centros para llevarlo a cabo y con éxito, y luego un coste humano, ¿no? Porque, como bien decía Carol, es un circo de 2 pistas, entonces tenemos que estar muy pendientes de muchos detalles. También es verdad que no hay buenas prácticas todavía, pero me imagino que poco a poco pues esta modalidad se va a ir implantando por cuestiones de necesidad y ya encontraremos modelos y señas de identidad más claras. Y bueno, por último, os dejamos aquí una guía de supervivencia para el aula híbrida que hemos elaborado con mucho cariño y que esperamos que sea útil. Son puntos que podéis digerir a vuestro ritmo también, pero sí que quiero decir que si tuviera que destacar uno de ellos, es que el aula híbrida es algo experimental, que está, por lo menos en nuestra opinión, que está en vías de desarrollo, que posiblemente tenga un futuro muy esperanzador, pero que ahora mismo quien se enfrente a ella lo tiene que hacer abrazando la ambigüedad, midiendo bien sus fuerzas y sobre todo atreviéndose a equivocarse. Y bueno, tanto Carol como yo estamos detrás de un proyecto de Escuelas Amigas, que muchos o algunos de vosotros conocéis, que es un proyecto de colaboración con alumnado y profesorado, pero también es un gran apoyo para la codocencia y para ahora mismo, para el codiseño de actividades, ¿por qué no?, de hibridación. Entonces, que sepáis que nos podéis encontrar en Escuelas Amigas. Tenemos cuenta de Instagram, de Twitter, tenemos un canal proyectando Escuelas Amigas,
y una dirección de correo electrónico, y luego también tenéis a la izquierda pues, los datos de cada una de nosotras por si queréis contactar. Y ha sido un placer, esperamos que os haya sido bueno, ilustrativo. Ha sido un placer enorme escucharos a ambas, ¿no? De aquí, pues hasta el momento un poco subrayar, ¿no? Algo que ha salido ya, la importancia de lo emocional, ¿no? Decía Alfonso, hablaba sobre el significado que puede tener una canción. Hablabais vosotras de la necesidad de crear vínculos, de la paciencia que debemos tener nosotros y que debe tener el alumnado. La cuestión de no abrumarlos, ¿no? De no abrumarnos a nosotros. Y ya esa pildorita, ese cariño que habéis puesto ahí dándonos esa guía para la supervivencia, pues es que tampoco, o sea, mucho más no se puede pedir. Habéis exprimido muy bien vuestro tiempo. Muchísimas gracias a ambas. Te doy la palabra, Marchi. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a las compañeras, los compañeros, gracias a la organización del Congreso. Está siendo muy interesante. Es un placer poder aquí presentar algo en este foro tan amplio porque hay muchísimos asistentes. En la otra sala se hablaba de la necesidad de compartir, ¿no? De crear sinergias, y me parece muy útil en este sentido este tipo de eventos. Voy a compartir también una presentación. ¿Se está compartiendo? Sí. Vale, bien. Pues, bueno, yo en estos minutillos que tengo, me gustaría hablar pues de una herramienta de alfabetización que desarrollamos como fruto de un proyecto financiado por la Unión Europea y dirigido a los migrantes que se trasladan a Europa y tienen que aprender aquí como ya personas adultas una nueva lengua, y frecuentemente también tienen que alfabetizarse en esa nueva lengua. Bueno, yo trabajo en la Universidad de Granada, donde doy cursos de español como lengua extranjera a alumnos que en un futuro quieren ser profesores de español, pero también realizo actividades con adultos fuera de la universidad, en el mundo de voluntariado, de organizaciones no gubernamentales, y este proyecto une un poco ambas facetas. Les voy a mostrar más adelante enlaces, que creo que es lo más importante, y también cómo funciona la plataforma y los ejercicios que se pueden hacer. Creo que es más importante realmente la plataforma, los ejercicios y las actividades que se pueden hacer que mi presentación. Así que voy a intentar ser breve y luego pues mostrar cómo funciona todo. Bueno, a ver. Bien, aquí les pongo un enlace de acceso general a una página de Facebook, porque en un principio pues teníamos una página web que mientras estábamos financiados por la Unión pues funcionaba, pero ahora nos hemos trasladado ya al mundo pues eso, no financiado, ¿no? Por organismos públicos. Así que como acceso general funciona aquí una página de Facebook. Yo les voy a mostrar cómo funciona y cómo se puede trabajar con la versión española de esta plataforma, de esta herramienta, pero hay muchas lenguas, hay varias lenguas. Bien, en un principio todo está pensado para ayudar, para que sea complemento en la alfabetización de personas adultas. Pero yo creo, y las conversaciones que he tenido con los amigos, me parece que también puede ser simplemente una introducción a la escritura, a la ortografía de las lenguas, que a continuación les voy a mostrar, porque esta plataforma no es solamente para el español. Bien, el español es una de las lenguas, una de las modalidades en la que se materializa, ¿no? Esta propuesta. Bien, bueno, aquí abajo hay unas fotillos de las clases que damos de alfabetización. En la foto de la izquierda, pues precisamente estamos trabajando con esta plataforma, con esta herramienta en clase, aunque también se puede trabajar en casa de forma totalmente autónoma, porque es una herramienta bastante sencilla de manejar, intuitiva.
funciona en móviles, en tabletas, en ordenadores, pues tiene bastante versatilidad. Bueno, pues tienen aquí dos direcciones. Bien, la primera dirección es como un grupo general donde pueden obtener información, más información, ¿no?, sobre este proyecto y la herramienta. Y más abajo está la dirección de la versión española. La versión española es una versión totalmente gratuita, ni hay que registrarse, simplemente se entra y se puede experimentar. Las otras lenguas, pues necesitan ya un registro, otro proceso, pero bueno. Bien, a ver, en la base del desarrollo de esta herramienta está nuestra experiencia, pues también ya de años de trabajo con este tipo de alumnado, en la cual hemos visto pues que hay un grupo concreto que necesitan no solamente aprender el idioma, sino también alfabetizarse, ¿bien? Y en esa primera alfabetización, en estas primeras etapas de alfabetización, es curioso que se observa un paralelismo, unos parecidos entre cómo aprenden los adultos y cómo aprenden también los niños. Obviamente no es igual, sino que hay algunos puntos que son puntos similares, ¿no? Entre estos puntos similares está la necesidad de desarrollar la conciencia fónica. Bien, los niños cuando están en la guardería y están dando palmaditas y recitando y repitiendo rimas y tal, pues parece que están jugando, pero realmente están desarrollando su conciencia fónica. Y hay que hacerlo también con los adultos, ¿no? Porque para nuestro alfabeto, nuestro sistema de escritura alfabética, es imprescindible captar esa relación que hay entre un fonema y un grafema. Bien, los que estamos alfabetizados, pues lo tenemos tan asimilado, pues que ni siquiera nos acordamos que lo aprendimos en su momento. Pero fue un proceso pues que duró años y eran horas de trabajo y fue bastante tedioso, ¿no? Bien, por otra parte, también es interesante que estos métodos alfabéticos, estos métodos que se basan en la letra, grafema o fonema como base, son bastante efectivos. Son efectivos en niños y son efectivos en adultos. Y aquí hay una contradicción porque las clases de alfabetización, pues como antes ha comentado el compañero Alphonse, pues tienen que ser unas clases pues conectadas con la vida, que tienen que organizarse en torno a unos núcleos temáticos, no pueden estar como muy mecánicas, ¿no?, desconectadas de la realidad. No obstante, esto entra en cierta contradicción con el hecho de que estos ejercicios mecánicos, estos ejercicios que tal vez incluso podríamos llamar aburridos, pues son muy efectivos, ¿bien? Y dan muy buenos resultados. Y hay toda una lista de publicaciones y una investigación bastante sólida que lo afirma, ¿bien? ¿Qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, nosotros queremos poner aquí un granito de arena desarrollando esta herramienta que precisamente se focaliza, se centra en esta parte aburrida. Que a lo mejor en clase podemos hacer otras cosas más divertidas, otras clases, otras actividades más comunicativas, mientras que lo otro, de manipular las letras, manipular los sonidos, lo podemos dejar para casa. O de vez en cuando podemos hacer algún ejercicio de este tipo. Bueno, pues por eso desarrollamos esta herramienta. En un primer momento era holandés, alemán, finlandés e inglés. Ahora también está en francés y español. Básicamente se trata pues como de un portal, una página web a la que hay que acceder y que ahora espero que podamos ver, donde tenemos unas 300 palabras divididas en 15 listas. Cada lista tiene 20 palabras con las cuales se puede hacer una variedad de actividades. Bien, quiero recalcar que desde nuestro punto de vista es un complemento para las clases de alfabetización
más comunicativas, ¿vale? Que no es un curso de alfabetización en sí, que esto una clase no puede consistir meramente en estos ejercicios, ¿bien? Pero creemos que es un buen complemento y además tiene la ventaja, como he dicho, de que es gratuito, se puede utilizar en casa, y en una tableta, en un teléfono, etcétera, ¿bien? Bueno, pues ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de los ejercicios que hemos desarrollado. Vale. Pues cuando accedemos a la página, pues se nos despliega el alfabeto y una lista de hojas. Cada hoja son unas 20 palabras que podemos manipular, con las que podemos jugar. Al principio hay una introducción que es el alfabeto. Otra cuestión interesante aquí es que hay muy pocas instrucciones. Es que en la base de este proyecto está la creencia en la autonomía del alumno y que las personas razonan y que van a averiguar solas cómo funciona la plataforma y podrán ellas mismas establecer las relaciones entre fonemas y grafemas, ¿no? Así que pues realmente están ahí los ejercicios para experimentar. No se les dice, es posible organizar sesiones de asesoramiento, de entrenamiento, ¿vale? Pero en principio también puede funcionar pues simplemente como ejercicios autónomos, ¿no? Métete ahí y juega un poco, a ver, trastea, ¿no? Intenta averiguar. Pues yo ahora le voy a dar una letra, creo que se oye, ¿no? Bien, pero fijémonos en la U. Bueno, una persona accede a esta página, le va dando a las letras y ve que, mira, aquí hay 4 letras diferentes, 3 sonidos que son iguales y una letra que no suena. Aquí pasa algo, ¿no? Lo tendrá que averiguar por sí sola con los ejercicios qué pasa aquí, ¿bien? Y esto pasará lo mismo con la doble L y con la Y, porque pensamos que son yeyistas. Bueno, hemos pensado esta actividad o esta propuesta, ¿no? Para un hablante que es yeyista. Luego accedemos a, por ejemplo, la primera hoja. Tenemos ya los ejercicios donde vemos pues, uno de ellos, ¿no? Podemos desplegar aquí una foto. Y dándole a las letras, pues obtenemos el sonido asociado a cada letra. Y abajo, el alfabeto, por si alguien quiere comprobar si su hipótesis es la correcta, si es de verdad como debe sonar, pues puede aquí ir abajo y pulsar, ¿no? Y luego empiezan otras actividades más interactivas. Pues, ¿qué hay que hacer aquí? Oso. Foto, oso, Oso. oso. Venga, pues vamos a poner las letras. Esta S vale. Esta S vale. Esta S no vale. Bien, ahí pasa algo, suena igual, pero no se puede poner en la casilla. Ahora sí, ¿no? Ala. Ala, venga. La A, la L, la A. Bien, estupendo, ¿no? Un tipo de actividad. Pues tenemos otro ejercicio. Hola. Hola. Venga, aquí hay que arrastrar las palabras. Ala. Oso. Oso. Venga, vamos a poner cebra. Cebra, no. Además, el ejercicio, o sea, el programa mide el tiempo. Hay una forma también poniéndose en modo profesor de averiguar dónde están los errores más frecuentes. Es posible obtener como un informe de nuestros alumnos. De esta manera, pues sabemos dónde fallan más, con qué sonidos tienen más problemas. Esto.
L-O-R. O, L-O-R-O. Bueno, suena a loro, ¿no? Venga, loro. loro. Mm. Aquí no es posible escuchar la palabra entera. Ya hay que hay que saber. A, Mm. A, L, A. ¿Ala? No, ala no. ¿Salsa? Sí, salsa sí. Y por último, otra de las actividades que aquí voy a mostrar, el bingo. León. Venga. Horario. Em, Sol. Cabra. no, Cabra. Cabra. no. Cabra. Cabra sí. Hora. Vale, bien. Bueno, pues esto es simplemente una muestra de los ejercicios que hay, ¿vale? Como he dicho, son unas 300 palabras, son palabras fáciles, hemos buscado aquellas palabras más frecuentes y además las sílabas son en su mayoría sílabas directas, están ordenadas de las más fáciles a las más difíciles. Y nos ha resultado interesante y por eso estoy aquí pues compartiendo con ustedes esta experiencia. Bien. Martín, Sí, muchísimas gracias. Interesante y sobre todo lo que has dicho, ¿no? Que este tipo de ejercicios son tediosos, son repetitivos, pero es que además son efectivos. Mira, la posibilidad que nos ofrece esto, un poco conectando también con la presentación de Carol y de Laura, de poder trabajarlo de manera autónoma en casa, pues una herramienta que está allí que debería ser aprovechada por todos, todas. yo creo que sí. Yo creo también que sí. Voy a pasar la palabra a Hanara, que ya vamos súper justos de tiempo. Sí, vale. Bueno, gracias por la oportunidad, gracias a todos por compartir vuestras experiencias. Y bueno, voy a compartir mi presentación, que la tengo. Vamos a ver un segundo. Espera, un segundo que se me ha ido al principio de la presentación, lo siento. Voy para atrás un segundito. Estoy desvelando todo, pero no pasa nada, no pasa nada. Ahí, vaya. Perdón. No sé por qué. Bueno, lo primero que quería hablaros es sobre el juego, ¿no? Porque introducir el juego en adultos, que ese sería el título de mi conferencia, aquí está. Entonces voy a jugar un poquito también y voy a poner el tiempo para no pasarme y podernos ir a comer a la hora, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, me pongo yo el cronómetro para intentar no pasarme. Bien, ¿por qué introducir el juego en los adultos? Pues lo hemos hablado en toda esta mañana, ¿no? Un elemento motivador lo primero, inicia un proceso de creatividad dentro de nuestros alumnos, fundamental, ¿no? Crea ese clima de conexión en el aula, facilita la cooperación, la integración dentro del grupo, siempre de una manera comunicativa. Intentamos, ¿no?, practicar estructuras lingüísticas variadas dependiendo de las diferentes actividades lúdicas. Y bueno, es algo novedoso, ¿no? Siempre rompe la rutina de nuestras clases y, sí, como voy a citar ahora después, mantiene los objetivos. Tenemos que tener unos objetivos claros para transmitir a nuestros alumnos, ¿no? Y la base, ¿no?, de utilizar el juego también es lograr un aprendizaje significativo, algo que llega a la emoción y de ahí pues transmitirlo, ¿no?, transmitirlo a ellos. Bien, ¿qué pasa con adultos? Pues en que en muchas ocasiones, en la columna de la izquierda, o que podéis ver en esta parte, tenemos algunos problemillas con ellos, ¿no? A veces reticencias a una nueva metodología, un cambio de escenario, quizá la pereza del movimiento de tener agrupaciones con pues, personas en parejas, ¿no? Entonces, bueno, también les deja, ¿no?, un poco en shock las primeras impresiones con materiales que no controlan. ¿Y qué hace el profesor? ¿No? Pues damos la vuelta a la tortilla, ¿no? Y tenemos que ser un poco, cambiar, ¿no?, esta dificultad, darle la vuelta y que sea una oportunidad para nosotros, para que nosotros seamos, ¿no?, parte de la guía del aprendizaje y seamos también un miembro importante en desarrollar con ellos los juegos y que, por supuesto, como hemos dicho y han dicho las compañeras, que sea el propio docente el primero, ¿no?, que tenga un convencimiento de por qué utilizamos estos juegos en clase, ya que
los adultos buscan el porqué y el para qué de las actividades, y es lógico, tenemos que mostrar claramente los objetivos expresados y tener, como hemos dicho también, mucha paciencia, porque a veces no funciona en el primer momento, sino que a lo mejor en la primera sesión pues vemos que más o menos se consigue algo, pero luego lo van incluso a ir demandando, ¿no? Este tipo de actividades más activas, con más movimiento, y lograr, como digo aquí abajo, un aprendizaje pues sin límites, ¿no? En un primer momento que pensamos que no podemos introducir un juego en una sesión, pues se rompen, ¿no?, las barreras y vemos que finalmente sí que llega a funcionar. ¿Cuándo introducir, ¿no?, estos juegos? Pues personalmente en mis clases de español para extranjeros, pues en cualquier momento, ¿no?, desde un primer calentamiento nada más llegar para activar, ¿no?, a los alumnos para que a las 9 de la mañana ya se pongan en acción. También a mitad, ¿no?, de una explicación para cortar el ritmo y luego seguir con otro tipo de actividades. O para finalizar, ¿no?, a modo de conclusión, yo lo que utilizo en las clases de español sobre todo es para repasar pues, contenidos o estructuras anteriores que vamos avanzando, entonces pues no nos da tiempo, ¿no?, a recordar o a revisar, y intento también usarlo pues al final de cada una de las sesiones. Os voy a mostrar, como decía en mi charla, es un poco pasar de lo tangible, de lo que tocamos, a lo digital, en este mundo que nos ha tocado vivir, ¿no?, con este cambio tan importante a lo digital. Lo que os voy a presentar son recursos pues, que a lo largo de los años de experiencia en la pública y anteriormente en academias privadas de español, pues he ido recopilando, ¿no?, que seguro que todos los utilizáis, o bueno, daros ideas por si lo podéis utilizar en vuestras clases. Por ejemplo, yo uso a nivel manipulativo, pues, letras de diferentes tipos, ¿no?, con imanes, con goma eva, un poco pues para realizar juegos como el stop, para crear oraciones a partir de una inicial que se repita en diferentes palabras, un veo con una inicial elegida al azar, por ejemplo. Esto, ¿cómo lo vais a tener? Pues son ideas que luego podéis rescatar si queréis. Utilizo también los palitos depresores para practicar, por ejemplo, pues la conjugación. Los alumnos escriben en uno de los palitos pues verbos difíciles que creen para poder conjugarlos, y en otra serie de palitos el tiempo verbal que tienen que conjugar apoyados con los dados, ¿no?, para sacar las personas que tienen que conjugar. Los palitos también que puedo pintar de colores, un poco para hacer una selección de alumnos aleatoriamente, o para formar grupos también los utilizo, o también, como doy clase de lengua, pues para practicar la sintaxis, ¿no?, el análisis sintáctico de una manera más manipulativa también. Los dados que habéis visto antes, pues utilizo dados de todos los tamaños, y es así, cuando me ven mis compañeros por el CEPA, pues dicen, ¿dónde va esta? Y bueno, tengo desde los que utilizamos para contar historias, para practicar los tiempos de pasado, o incluso para presentarnos, hablar de nuestros gustos cuando los tiramos, a dados más grandes que en este curso al principio pues los hemos utilizado en la calle, ¿no? Hemos sacado, para salir fuera del aula y que hubiera menos riesgo, pues hemos sacado los tableros en tamaño A4 a la calle y han jugado con estos dados en la calle, ¿no? Los dados que están relacionados con tableros pues de todo tipo, que utilizamos todos en clases de idiomas para desarrollar, ¿no?, las destrezas orales. Cartas y tarjetas también, por supuesto, ¿no?, para hacer juegos de vocabulario, relacionar opuestos, sinónimos, antónimos, pues para ordenar también historias, practicar diferentes tiempos como el imperativo, repaso de partes de alguna de nuestras temáticas, ¿no?, de una manera más atractiva, o antes de un examen, por ejemplo, como tenéis ahí en la foto que se ven, son unas patatas, pues unas patatas calientes, ¿no?, que decíamos el año pasado para repasar las posibles preguntas antes del examen. Bueno, darle una vuelta, ¿no?, a la forma de presentar las actividades, ¿no? Juegos tradicionales que en clase de español pues nos sirven un poco también para retrotraernos, ¿no?, a nuestra infancia, y para presentárselos también a los alumnos. El bingo, ahorcado, la oca, y algunos pues más actuales como el pasapalabra. En este caso pues creamos un pasapalabra artesanal con un aro y unos cartoncitos aquí, que luego tenemos la versión digital. Y lo último que hemos utilizado, sobre todo este último año, son pizarras individuales, ¿no?, pizarras individuales para poder contestar a modo de juego y enseñar la respuesta en clase. Se puede limpiar perfectamente, desinfectar, y si no, pues cada alumno tiene su pizarra de un color y lo utiliza individualmente, ¿no?, con los días que vayamos a usarla. Todos estos recursos tangibles, ¿no?, manipulativos,
lo pongo aquí abajo. Pueden utilizarse, son multinivel, en diferentes grupos, reutilizables. Eso sí, que a lo mejor nos cuesta un poco más, pues clasificarlos y ordenarlos y plastificarlos en muchos casos para poder hacer esta reutilización. ¿Qué ha pasado? Que con la llegada, ¿no? Pues en este año, ¿no? El problema que tenemos, la llegada del virus, tenemos que cambiar a contenidos digitales. Pues en este caso vamos a intentar, hemos adaptado algunos de estos materiales manipulativos al entorno digital. Yo lo que he hecho es utilizar o emplear programas que ya antes conocía, ¿no? Como el Geniali, el que estoy utilizando ahora, el PowerPoint, o el Canva a nivel de diseño. Y también he consultado, como todos, ¿no? Nos hemos tenido que reciclar a marchas forzadas, pues tutoriales en YouTube, búsqueda en redes sociales, y he probado algunas aplicaciones que os voy a citar, las que para mí son más fáciles, más intuitivas y responden a este cambio de materiales tangibles a digitales, y pues si os puede servir, yo son las que utilizo y bueno, y creo que son fáciles para nosotros y también para el alumno. Llegan al móvil con un enlace o con un código, entonces pueden utilizarlas ellos desde casa y en cualquier lugar y a cualquier hora, ¿no? Por ejemplo, una de las aplicaciones que utilizo son las ruletas. Ruletas para selección de actividades, por ejemplo, aquí pintar, mímica, dibujar, o en el caso de los palitos que veíamos antes, pues para practicar los verbos, pero de forma aleatoria, tirando con la ruleta de Flippity. La primera, la de Flippity, se hace un archivo en Excel y te genera directamente la ruleta, y en Fluky pues introduces los diferentes ítems y de manera online pues puedes jugar directamente en la clase con tu conexión a internet, ¿no? Y en alguna aplicación más así que utilicen, pues por ejemplo GoWall. En este caso, os hablaba antes de las tarjetas, de los diferentes juegos de tarjetas, por ejemplo las tarjetas de memory que tengo de los diferentes tiempos verbales en cartulina, pues las transformamos a un formato digital. Igual es lo mismo, el mismo sistema, dándole la vuelta y pues uniendo en este caso, estamos trabajando en periodo indefinido, la persona y el verbo, y tenemos que buscarla entre estas tarjetas. O también esta aplicación nos da la opción de poner de fondo una imagen, como en este caso una clase, y enlazar el vocabulario que cada alumno llevando, ¿no?, esa palabra al objeto que sería, ¿no?, que nombraría esa palabra. Bien, esta, por ejemplo, nos da la opción de crear pues muchos tipos, ¿no?, de actividades, y es bastante fácil de utilizar. Otra más que supongo que conoceréis es EducaPlay. Tiene aquí donde pone actividades, hay un buscador donde podemos encontrar, ¿no?, actividades ya realizadas por otros profesores. Yo sobre todo las que utilizo, como tenemos el rosco a nivel tangible que hemos creado, pues la versión digital. En este caso fue para un repaso del primer trimestre, antes de Navidad, y también una aplicación, una web muy fácil de utilizar, solamente te tienes que registrar tú y te da pues posibilidad de hacer diferentes tipos de actividades, crucigramas, unir con flechas, imagen con puntos calientes, ¿no? Bueno, de todo tipo. Otra más, que sería la actividad, la aplicación Wizard.me. Esta nos permite hacer hojas interactivas y a los alumnos les tienes que enviar un código. No tienen que registrarse ni nada, simplemente con un código de números y letras entran a la página que has creado. Y me gusta mucho porque rápidamente tienes un feedback de quién ha hecho la actividad, puedes comentar y dar tus opiniones sobre cómo lo han realizado, etcétera, etcétera. Y os lo prometo, muy fácil e intuitiva de crear vuestras actividades. Puede ser unir con flechas, grabar audios y que lo relacionen con una respuesta, mover las cajitas al lugar donde tengan que ser, etcétera, etcétera. Bueno, y la última, estoy casi dentro del tiempo, pues esta que estamos utilizando ahora mismo, ¿no?, que es utilizar el Geniali. Lo que pasa es que le hemos dado una vuelta y los tableros, por ejemplo, que tenemos en papel, pues los hemos pasado a lo digital, poniendo un dado en cada uno de ellos, aquí a la derecha, y mueve según lo que salga, ¿no?, las fichas a la pregunta que tengan que responder, por ejemplo, los alumnos, o que tengan que conjugar, etcétera, etcétera. Lo he utilizado en las clases en directo con el confinamiento, y también, por ejemplo, pues imágenes para donde puedes llevar, ¿no?, también el vocabulario al lugar que sea preciso, o un ahorcado de manera digital
en el que incluso pues, nos da la oportunidad de escribir las letras que van diciendo los estudiantes y si no han acertado, pues vas moviendo. En este caso, pues si entráramos al genial, lo podríamos hacer las partes de esta señora que está haciendo yoga para ver si han acertado o no. Bueno, con esto son ejemplos, ya os digo, que podéis utilizar o no. Y para mí, ya llevo 12 minutos, el juego es algo muy importante. Creo que tiene, como dice Gianni Rodari, un fin en sí mismo y que bueno, pues que nos tenemos que lanzar, ¿no? Utilizarlo, investigar, a seguir creando. Como dice la viñeta aquí de 72 kilos, pues que no paremos, ¿no? No paremos de transmitir esa emoción, esas, las diferentes, ¿no?, actividades que se nos vayan ocurriendo, porque tiene una finalidad, ¿no?, de llegar a la emoción y de producir un aprendizaje significativo. Y nada, con esto, pues muchas gracias, nada más, y os dejo, si queréis, luego como van a subir todas las presentaciones, pues los ejemplos que he citado y algunas recomendaciones de otras cuentas. Muchas gracias. Hanana, muchísimas gracias. Nos ha sabido transmitir un dinamismo y una energía que a mí personalmente me ha dejado impactado. No dejes que en ese cepa te sigan llamando la friki de los juegos, por favor. Nos ha encantado cuando nos acabas de presentar. Gracias. Se nos ha apurado ya el tiempo. Muchísimas gracias a las 5 personas que habéis querido compartir vuestras 4 experiencias con nosotros. Aprovechad ahora para descansar, que os habéis merecido todos y todas. Un fuerte abrazo para todos y todas. Chao.